Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, lo que sea que corresponda en su caso. Eh, bueno, la idea un poco es comunicarnos por lo menos de este modo, lo estamos intentando hacer del modo que mejor nos sale. Decidí grabar una clase así en este formato para por lo menos poder vernos, poder interactuar un poquito, aunque sea de este modo. Eh, ¿Por qué decidí no hacerlo en el formato de invitarlos a una clase a través de la plataforma Zoom, que es la que más se está utilizando? En primer lugar, porque, bueno, entiendo que algunos se puedan sentir incómodos con esta plataforma o no puedan tener la conexión a Internet que se necesita para poder interactuar, digamos, segundo a segundo, como por ahí podría hacerse. Entiendo que también puede haber temores, digamos, por la seguridad, digamos, del uso, digamos, de las redes sociales y demás. Eh, entonces, para no generar, digamos, ninguna contrariedad en nadie, digo, bueno, vamos a grabar simplemente algunos comentarios o algunas eh, advertencias que quiero hacer al texto ahora de Roman Ingarden, eh, donde trata sobre la relatividad de los valores, y en todo caso lo que vamos a hacer es establecer una, una reunión aquí en Zoom para aquellos que puedan o quieran, a modo de consulta, para que consulten, digamos, alguna dificultad, alguna pregunta, alguna discusión que quieran dar en particular sobre cualquiera de los textos o cualquier problema que les esté trayendo la materia. Eh, si no, lógicamente lo pueden hacer por correo electrónico, lo pueden hacer en mi teléfono particular, no tengo ningún problema. Estamos todos, digamos, en este mismo problema, eh, intentando adaptarnos, digamos, también a la situación. Eh, También grabo la clase por una cuestión que tiene que ver con la dinámica, digamos, aquí de mi casa, digamos, yo estoy con mi familia, lo cual, digamos, tiene cierta complejidad de por ahí dar la clase en vivo, de que tenga alguna eventualidad en la casa, de las que pasan cotidianamente. Tengo dos nenas chiquitas, y bueno, por ahí eso requiere, digamos, cierta inmediatez de la cual no me puedo sustraer demasiado por el tiempo, digamos, que hace que estamos juntos, por las cosas que ellas demandan y que son totalmente entendibles y entendibles en este estado de situación, y que, bueno, por ahí me problematizarían la posibilidad de tener un mano a mano en vivo, digamos, en términos de una clase, lo cual sería distinto en el caso de algunas consultas en particular, que es lo que podemos hacer a posteriori. En ese sentido, bueno, nosotros venimos ya intentando, digamos, trabajar sobre fundamentalmente dos textos, el texto de Sánchez Vázquez y el texto de Mariandi, que son simplemente, junto con el de Roman Ingarden, una primera aproximación a lo que es la problemática ética y a los problemas, digamos, de trabajo sobre problemas de índole moral, ¿no? Ahora visto en los textos, si ya leyeron a Sánchez Vázquez, si ya leyeron a Mariani, si están trabajando con ellos en lo que es la tematización del etos. Yo le pedí a Santi Pepino, que es quien está conmigo en la cátedra, que trabaje un poco, digamos, con el texto de Mariandi y con la cuestión de la tematización del etos, para, digamos, ir puntualizando algunas cosas. El objetivo es un poco lo que yo ya les advertí, hacer un plafón común desde el cual empezar luego a discutir o con el cual observar ciertas teorías éticas o discusiones filosóficas en torno a los problemas morales, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, que han atravesado la historia de la filosofía occidental, empezando por el Gorgias de Platón, y luego, digamos, movilizarnos en algunos otros puntos que ustedes tienen ahí en el programa, en otros textos que vamos a ir repasando. Eh, la cuestión con Ingarden, si lo han podido empezar a leer al texto, o les sugiero ya que lo lean, es que es un filósofo, digamos, un poco duro para empezar a leer, tiene una complejidad
propia, digamos, de un buen fenomenólogo, digamos, un alumno de Husserl. Él intenta buscar en ese texto, por eso me pareció interesante compartirlo con ustedes, o trabajar o estudiar un poquito con ese texto, de empezar a indagar cuáles serían, digamos, como buen fenomenólogo digo, ¿no? Cuáles serían, y si es que existen ciertos principios o ciertos fundamentos axiológicos en torno a lo que podemos llamar valores morales, y en todo caso si es posible hablar de algo así como un valor moral, en definitiva, que es hacia donde quiere ir su texto, ¿no? En ese texto que intenta pensar sobre el hecho de la relatividad de los valores, Ingarden se hace una pregunta, o va, digamos, a justificar su texto a partir de una pregunta fundante, ¿sí? Si es justamente el hecho de que podamos pensar que fácticamente los valores son relativos, ¿no? Que tenemos, digamos, una multiplicidad de valores ocurriendo todo el tiempo, digamos, de distintas valoraciones sobre los objetos del mundo, entre ellos los objetos morales, si es posible, en función de esa relatividad, pensar objetivamente en esos valores, ¿no? Entonces lo que él va a intentar establecer son ciertas categorías de objetividad para pensar a los valores, sean estos morales o de otro tipo. Entonces, si es posible pensar objetivamente en esos valores, lo que va a preguntarse o lo que va a indagar en su texto es cuáles son los criterios para hacer algo así, ¿no? En primer lugar va a establecer tres categorías, digamos, tres puntos para empezar a indagar en este problema de la no objetividad de los valores, ¿sí? Es decir, si admitimos el hecho de la relatividad de los valores, ¿sí? Eso ya genera una relación de no objetividad absoluta en torno a los valores. Por lo tanto, hay, dice él, tres problemas fundamentales. El primero es el sentido que tiene la relatividad cuando hablamos de algo relativo en términos de los valores. En segundo lugar, él se va a preguntar o va a intentar indagar sobre la naturaleza de la diferencia entre los valores de distinta clase, si hay un fondo, digamos, que pueda ayudarnos a distinguir las diferencias entre esos valores. Y en tercer lugar, si lo relativo del valor es para todos los valores o se debe considerar para cada caso particular, ¿no? En relación a lo primero, al primer punto, que es qué y cómo sería algo relativo, él va a ir marcando una serie de puntos, de pautas para pensarlo. En primer lugar, va a decir que lo valorado bajo cierto valor tiene una motivación epistemológica, ¿no? Se pregunta, dice, bueno, entonces si lo valorado, ¿sí? Que nosotros estemos valorando un objeto determinado, por ejemplo, en términos morales, si es hecho ese valor de acuerdo a una motivación epistemológica del sujeto, es decir, el sujeto valora en función de cómo conoce los objetos, tendríamos que referirnos a la relatividad en términos de una subjetividad de los valores, ¿no? La relatividad en sentido, entonces, del proceso este de individualización del sujeto que conoce el valor. Ahí hay un problema, es decir, bueno, si entonces todo depende del criterio subjetivo del que valora, ¿no? Estamos en un problema de una dispersión absoluta de los criterios de la valoración, ¿no? De ponernos de acuerdo en cómo valorar algo como bueno o malo, ¿sí? Como correcto o incorrecto, como deseable o indeseable. Por otro lado, dice, bueno, también hay que pensar si un valor o cuándo, ¿no? Un valor es relativo cuando cambia su valor según cambian las circunstancias. Entonces, el valor no depende de la subjetividad, sino depende de las circunstancias que modifican el criterio de quien valora, ¿sí? Si esto es así, el objeto valor no modificaría sus propiedades, serían, digamos, inmanentes al objeto, ¿sí? Y se desplazarían esas instancias a las circunstancias, ¿no? El otro problema en torno a la relatividad sería, ¿no? Cuando la cualidad de su valor siempre se hace relativo a, ¿no? Es decir, hay una relación de solidaridad entre el objeto, ¿sí? Y las
circunstancias o el contexto o los factores que lo afectan, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, la relatividad siempre dependería de la cualidad, ¿no?, de la forma, de lo que forma, perdón, la cualidad de ese valor puntual del cual nos estamos refiriendo. El asunto, dice Ingarden, en esos puntos, es que el hecho de que el valor sea relacional no lo hace menos objetivo. Esto es interesante para pensar, ¿no? Digo, si un valor, ¿sí?, si la valoración sobre un objeto, si la valoración de una actitud, si la valoración de una conducta, ¿sí?, es relacional, eso no la hace menos objetiva. En esos términos, el objeto no posee absolutamente, ¿sí?, el carácter objetivo, sino que está en función, vuelvo a decir, de cierta alquimia, digamos, de elementos, ¿no?, que definen su objetividad. Pero que esa relacionalidad, ese carácter relacional, no lo hace menos objetivo, es decir, es pensable, es metodológicamente analizable, se puede investigar, se puede pensar, se pueden establecer ciertos criterios que podemos, digamos, dilucidar argumentativamente y reflexionarlo. Si no, la filosofía sería imposible, si no, el pensamiento sería imposible, ¿no? Otro de los puntos que él analiza en relación a la relatividad, digamos, del valor, es en función de si ese objeto, digamos, que estamos analizando, puede ser relativo, es decir, el ser del valor, ¿sí?, puede ser relativo a la conciencia humana, ¿no? Es decir, si el carácter relativo del valor del objeto, ¿sí?, tiene un acto creador de su valor, hay que diferenciarlo del acto de conocimiento, ¿no? Y finalmente, o otro de los puntos que voy a remarcar, es que en última instancia también hay que pensar, ¿sí?, si la valoración, si la relatividad del valor es relativo al sujeto que aprende ese valor, aprende con la H, ¿no? Es decir, si la relatividad del valor, ¿sí?, de la valoración hecha, depende de ciertas sensibilidades valorativas, ¿no? Es decir, hay que tener ciertas características, ciertas propiedades, ciertos elementos para hablar de los sujetos que son capaces de aprender, ¿sí?, de aprender los criterios con los que se valoran. Por ejemplo, lo que dice Sánchez Vázquez en relación a la libertad y a la responsabilidad de los sujetos sobre las acciones morales. Son acciones morales en tanto el sujeto sea libre de decidir, ¿sí?, y en tanto el sujeto pueda ser responsable de su decisión, ¿sí?, de los fundamentos iniciales y de los fundamentos a posteriori de su decisión. El siguiente punto que va a pensar Ingarden es en relación a la consistencia de las diferencias entre las distintas clases de valores. Es decir, fundamentalmente la pregunta es, ¿de qué están hechos los valores? ¿Sí? Si hay elementos que permitan indagar o nos permitan a nosotros indagar sobre ciertas propiedades inherentes, serían a los valores, que nos permita clasificarlos, que nos permitan dar ciertos elementos para diferenciarlos según clases de valores, ¿no? Esto es importante porque permitiría o no clasificar los valores, ¿sí?, según ciertos elementos o ciertas propiedades que los asociarían a valores, digamos, de distinta clase, valores, digamos, morales, valores culturales, y valores vitales, como iba a decir. En primer lugar, para pensar esto, para pensar, digamos, en esta posibilidad, si es posible, digamos, discutir en esas características que hacen consistentes a los valores o no, está la pregunta sobre si ese valor, las características inherentes a ese valor, es una ilusión sobre el objeto que estamos pensando, ¿no?, sobre el objeto moral o sobre la conducta moral, sobre los criterios morales. Perdón, la pausa tenía que ver con esto que
que les decía que pueden aparecer contingencias, digamos, en el medio, digamos, de esta discusión. No se extrañen si aparece, no sé, un avión de papel o me tiran un peluche o algo parecido. Pero decíamos, ¿no? Me estaba intentando referir a esta pregunta de qué están hechos los valores. Ingarden dice, bueno, cuando hablamos de ese punto en particular, hay que pensar que lo que nosotros, el objeto que estamos valorando y la forma de ese valor es una ilusión que se desprende del objeto, ¿no? En función de su carácter relacional, por ejemplo, o depende de la cualidad misma del objeto. Por ejemplo, la discusión de lo bello, ¿sí? tan propia, digamos, de discusiones platónicas y neoplatónicas, ¿no? Ese objeto de lo bello, ¿sí? Ese objeto bello, Platón, digo, toda la filosofía esencialista, digamos, ¿no? Lo asociaba a ciertas cualidades inherentes, ¿sí? A ese objeto, ¿sí? Desde otras perspectivas se han preguntado si en realidad depende de la cualidad del objeto, si hay algo así como cualidades absolutas de los objetos, o en realidad es un concurso, ¿sí? De elementos que generan una ilusión en torno, una ilusión que podemos llamarlo también un consenso, ¿sí? Democrático o no democrático, sobre las formas de lo bello o de lo feo, ¿no? Otro de los puntos a tener en cuenta ahí, dice Ingarden, ¿sí? Si eso de que está hecho el objeto que estamos analizando, que estemos analizando, es una particularidad del objeto y sus circunstancias, o es una constante, esto que decimos recién, ¿no? Es decir, bueno, aquello que analizamos como valor depende de esto que decíamos, del carácter relacional del objeto con sus circunstancias, o es una constante que se puede verificar en términos, por ejemplo, de un inductivismo aristotélico, ¿no? Otra pregunta u otro elemento a tener en cuenta, recuerden, Ingarden es un fenomenólogo, ¿no? Y intenta hacer un desglose punto por punto de los elementos que debemos considerar hasta llegar, digamos, a la reducción aidética de la que hablaba Husserl, ¿no? A la mínima expresión, que en realidad es la máxima expresión, ¿sí? De los fundamentos fenomenológicos del objeto. La otra pregunta que se hace acá en Ingarden, ¿sí? Es si el valor es, por lo tanto, relacional o absoluto, ¿no? A lo que ya marcamos recién. ¿Es absoluto el objeto? ¿Incluye la totalidad de los elementos de lo bello? ¿Sí? ¿O es simplemente una categoría relacional? La otra, digamos, cuestión es si es esa consistencia, digamos, del valor, es un carácter derivado o es un carácter inmanente, ¿sí? Giramos en torno a lo mismo. Si deriva, digamos, de ciertas conductas históricas, ¿sí? De ciertas inercias en las conductas o en las actitudes, por ejemplo, en relación a los objetos, en relación al reconocimiento, en relación a la libertad, ¿sí? O esa consistencia depende, por el contrario, ¿sí? De ciertas propiedades inmanentes al objeto que, por lo tanto, operarían sobre el sujeto, ¿sí? El sujeto debe, en todo caso, descubrir esa inmanencia. Y, en último término, también de vuelta, si a ese objeto, a ese carácter, sea relacional o absoluto, lo conocen todos, todas o todes, ¿sí? O solamente los que tienen ciertas condiciones para conocer esas formas absolutas, o derivadas, relativas o inmanentes, ¿sí? Finalmente, o la tercera categoría, digamos, que va a proponer, digamos, Ingarden como absolutamente elementales para analizar, digamos, la relatividad de los valores, es si lo relativo, esta cuestión, digamos, de lo relativo, recuerden que él parte, insisto, del hecho de la relatividad de los valores, tomando como criterio fenomenológico el hecho de que valoramos de modo distinto, digamos, los mismos objetos con las mismas conductas, ¿no? Si lo relativo es para todos los valores, este carácter, digamos, de la relatividad de los valores, es para todos los valores, pues según la clase de valor, ¿no? En primer lugar, dice Ingarden, la totalidad de los valores, o la totalidad de las valoraciones, ¿sí? Por este
acto o este hecho fenomenológico no se puede reducir a uno, ¿sí? Cuando uno, ¿a qué se refiere a ese uno, digamos, ¿no? Es muy difícil encontrar un criterio transhistórico, ¿sí?, que establezca, digamos, los criterios absolutos de la valoración. Por lo tanto, la pregunta que se sigue a eso es si hay diversas clases de valores. Si hay diversas clases de valores, en primer lugar hay que volver al punto B, dice Ingarden, ¿no? Y si hay distintas clases de valores, como él cree o él va a proponer, ¿no? Sí, la cuestión es, ¿con qué criterios se dividen por clase los valores? ¿Qué criterios, la pregunta que se hace y que nos invita a hacernos, que yo se las traslado, es con qué criterios se pueden dividir los valores por clase? ¿Sí? Él cree que hay clase de valores, ¿sí? La cuestión es qué criterios usamos nosotros para dividirlos. Él va a proponer, digamos, 3 clases, o pone la tercera en duda en realidad, ¿no? ¿Qué clase de valores podemos pensar, digamos, que existen entre nosotros? En primer lugar, él menciona los valores vitales, ¿no? Los valores que establecen medios para ciertos fines, ¿sí? Por ejemplo, la continuidad de la vida, ¿sí? Por ejemplo, la posibilidad de la libertad, por ejemplo, digamos, la posibilidad de satisfacer necesidades básicas, ¿sí?, para tener una vida en libertad, ¿sí? Y la cuestión es la pregunta si esos valores en torno a los valores vitales son relativos o absolutos, ¿sí? Para Ingarden, resumiendo, digamos, un poco su postura, como estos valores son relaciones de medios para fines, son valores relacionales, porque el fundamento de estos valores vitales está asociada a la forma óntica, ¿sí?, en que se desarrolla la vitalidad de los sujetos, ¿sí? La forma, digamos, de las necesidades de los valores, esta es evidentemente una ética materialista también, la forma, digamos, de las necesidades de los sujetos están asociadas a la forma de satisfacer la posibilidad de la vida, a la forma, digamos, en que la vida se desenvuelve en el contexto histórico. Las necesidades, por ejemplo, va a decir Marx mucho antes que Ingarden, pero mucho después, digamos, de, de Platón, por ejemplo, las necesidades son, digamos, un sistema artificial de necesidades, ¿sí? Salvo las necesidades, digamos, de supervivencia, el resto de las necesidades, o incluso la forma de satisfacer, y la forma de satisfacer las necesidades de supervivencia varían históricamente. Por lo tanto, son, digamos, valores relativos a los fundamentos ónticos en los cuales los sujetos desarrollan su vida. Lo óntico, creo que no hace falta, digamos, a esta altura con ustedes que lo desarrolle demasiado, pero lo óntico siempre se refiere al orden de las prácticas de la vida, digamos, ¿no? La ontología, por ejemplo, marca los criterios del ser y del deber ser. La forma de lo óntico es la praxis, ¿sí?, en términos de lo real que los sujetos, o por la cual los sujetos son y establecen los modos del deber ser, ¿no? Pero siempre son relaciones de medios para fines. En segundo lugar, la otra clase de valores en la que va a pensar Ingarden son los valores culturales, ¿sí? Por un lado están entonces los valores vitales y por el otro los valores culturales. Los valores culturales son los valores estéticos, son los valores de verdad y los valores de error. Los valores estéticos, ¿sí?, se refiere lógicamente al orden de la sensibilidad, al orden, digamos, de cómo incorporamos nosotros la relación física y espiritual con el mundo, ¿no? La estética, digamos, la estesis no se refiere, digamos, a la apariencia, ¿no? Está claro que en términos filosóficos, cuando hablamos de la estética, hablamos, digamos, de la percepción o la recepción física y espiritual del mundo. Por lo tanto, digamos, la forma en que valoramos, ¿sí?, las formas físicas y espirituales del mundo está asociada a formas culturales, dice Ingarden. Por lo tanto, es posible pensar, o es dable pensar, cómo las culturas organizan la recepción, ¿sí?, y la apropiación de las formas físicas y espirituales de los sujetos.
y en el mismo sentido los valores de verdad o de incorrección, ¿no? Pero si son valores culturales, ¿sí? Si son formas de la cultura, dice Ingarden, por lo tanto, son valores positivos, no relacionales. ¿Sí? Son valores positivos porque intentan establecer un régimen de verdad, ¿sí? Tienen un carácter productivo, no positivo en términos del positivismo, no nos estamos refiriendo a eso, sino positivo en el sentido de que proponen una afirmación en el orden de la realidad de las cosas del mundo, ¿sí? Entonces dice Ingarden, cuando hablamos de valores culturales, hablamos de valores positivos, ¿sí? Son no relacionales en el sentido de que se fundamentan o se anclan en, vuelvo a decir, en esos criterios de verdad, ¿sí? Con las cuales, salud, con las cuales, digamos, los sujetos afirman cultura, afirman, digamos, su modo de ser en el mundo. Y no es que no sean relacionales, pero ya son afirmaciones de verdad. Y la forma en la cual nosotros recibimos o percibimos, ¿sí? A un género, a una conducta o a una inconducta, ¿sí? Son afirmaciones de verdad de una cultura. Que no sean relacionadas no quiere decir que no tengan detrás un sistema de relaciones, pero la cultura los afirma positivamente, ¿sí? Y de vuelta, no lo positivo en el sentido de lo que está bien, eso es otra cosa, ¿no? Sin embargo, digamos que sean positivos los hace comparables, dice Ingarden, ¿no? Pueden ser, cuando están afirmados en términos, digamos, de valores positivos, ¿sí? Los hace pasibles de ser comparables. Y eso es interesante, digamos, para disputar justamente los elementos que afirma un criterio positivo. Y si nosotros estudiamos, y acá también puede servir como un pequeño punto, digamos, para anexar, digamos, pensando con la tematización del ethos de Mariandi, es que la forma de la constitución de esos valores positivos, de esos valores culturales, evidencia, ¿no? Sus derivas. No sus derivas futuras, sino de qué deriva. ¿Sí? Esto que decíamos hace un rato, de dónde deviene, cuál es su historia, cuáles son los elementos que ha dejado de lado o que ha firmado para constituirse en un valor positivo, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar en una investigación, en un análisis, hace una moto, en un análisis, digamos, más serios sobre estos valores culturales, hay que pensar en la forma en que han sido constituidos, ¿sí? Para rastrear fenomenológicamente, ¿no? Como él lo propone, para rastrear, ¿sí? De qué cosas deriva, digámoslo así. ¿Cuál es su matriz? ¿Cuál es su genealogía, digámoslo así, en términos nietzscheanos, ¿no? Y estos valores culturales, en definitiva, dice Ingarden, están ordenados en función de sujetos cualificados para entenderlos. Ahora bien, la cualificación del sujeto, entendamos, no depende, digamos, de cualidades naturales, ¿sí? No está pensando en términos, digamos, de ciertas virtudes, en el sentido, sea platónico o aristotélico, para pensar las virtudes de quién puede conocer la idea del bien o quién puede conocer, digamos, el justo medio, como nos va a decir luego Aristóteles, sino que los valores culturales, ¿sí? Y las formas que establecen de los valores positivos establecen cierta cualificación de los sujetos, ¿no? Ciertas formas del ser, ¿sí? Que reciben ese valor y que deben comportarse en función de esos criterios que la sociedad o que la comunidad de sujetos se ha dado como ordenamientos para comprender, digamos, en términos estéticos el mundo y en términos de verdad, y en términos de error o de inconducta, ¿no? El tercer sistema de valores, o la tercera clase de valores, es donde entra o ingresaría, digamos, la pregunta final, tal vez, de Roman Ingarden, que son los valores morales. Y su pregunta aquí, que es una pregunta, digamos, que nos debería habitar, ¿no? Por lo menos, nos debería, digamos, que no tiene, lógicamente, me parece una respuesta definitiva, o podemos ir encontrando en todo caso, y eso tal vez es lo interesante, las distintas expresiones de la filosofía que vamos a ir estudiando, los que ustedes
pueden estudiar desde otros lugares o puedan proponer para que charlemos, ¿no? Es si los valores morales tienen una existencia aparte de los valores vitales y culturales. Es decir, ¿hay algún terreno en donde podamos hablar de valores morales por fuera o más allá, digamos, de la forma de los valores vitales o los valores culturales? Un ejemplo sencillo que propone, digamos, para pensar Ingarden son los valores de utilidad, ¿no? Si los valores de utilidad, en realidad los valores de lo útil o de lo inútil, ¿no? Que tengamos una sociedad, por ejemplo, utilitarista, ¿no? Una buena forma, digamos, del utilitarismo al estilo de Jeremy Bentham o de John Stuart Mill, ¿no? Si esa escala, digamos, de valores de utilidad no responde en relación a forma de los valores vitales, ¿no? Y a la relación de medios-fines. Por lo tanto, la pregunta que se va a hacer es si son ilusiones los valores morales, ¿no? Si hay un campo posible para los valores morales, ¿sí? Por fuera de estas dos clases de valores que lo mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces la pregunta es si son ilusiones para nosotros los valores morales. El valor moral, entonces, piensa Ingarden, o se va a preguntar, ¿es una ilusión, dice él, o se va a preguntar si ese valor moral es una ilusión de lo que y cómo vivenciamos nosotros las conductas o las inconductas de los sujetos? O si en lugar de una ilusión es realmente una cualificación real de ciertos actos. Esa es la pregunta, digamos, de fondo. La pregunta es de fondo, la pregunta, digamos, no sé si definitiva, pero por lo menos la pregunta a la que él va a estar, digamos, empujando todo análisis o toda reflexión moral, es si se puede demostrar la existencia efectiva de los valores morales. Y a eso creo que deberíamos intentar pensar o dedicarnos en ámbitos de reflexión ética, ¿no? ¿Qué hace a un valor moral? ¿No? Es la epistemología en la cual el sujeto conoce ese objeto, ¿no? O es una cualificación real de los objetos de los cuales estamos hablando. O hay una tensión, tal vez, digamos, entre estos dos elementos, ¿no? Entre ese carácter relacional, ese carácter, digamos, esa propuesta de totalidad que tiene todo objeto, digamos, en relación a su existencia en el mundo, como dice o va a decir a su modo Hegel, ¿no? Si se puede demostrar la existencia efectiva o no de los valores morales, dice Ingarden, eso va a depender de la descripción rigurosa, ¿no? Y ahí es donde también entramos en la investigación filosófica, ¿no? La filosofía y la tematización del ethos, o el ámbito de la ética en la filosofía, se trata, digamos, de una descripción rigurosa de los comportamientos y de las conductas que deberían ser asociadas a cierta moralidad del acto, a cierto acto responsable o libre de los sujetos, ¿no? Y esa descripción rigurosa, en todo caso, va a depender del método que usemos, ¿no? Ahí me parece muy interesante, digamos, que ustedes tengan presente, digamos, cómo los distintos métodos, digamos, de análisis o de reflexión moral, por ejemplo, Mariandi en su libro hace una recopilación, digamos, de algunos de los métodos usuales por los cuales se indaga, digamos, en los comportamientos que se asocian, digamos, a la moral. Pero todo depende, dice Ingarden, de qué tan rigurosos podamos ser, ¿no? En la descripción del acto moral, en la descripción de lo que nosotros llamamos un valor moral. Por eso vamos a ver que en el Gorgias de Platón, o en la Ética de Aristóteles, o en la Carta Meneceo de Epicuro, o en la filosofía kantiana, etcétera, 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 en todos ellos hay una descripción sumamente rigurosa, metodológica, por supuesto, ¿no? De cómo explicar cuándo un acto, ¿no? Envuelve o tiene características asociadas a lo que se puede llamar un valor moral, y cómo eso está en un sistema de relaciones, ¿sí? Con los valores vitales y con los valores culturales. La cuestión del método, por lo tanto, es central, creo, ¿no? Se vuelve, digamos, algo que nos va necesariamente a evitar toda vez que hablemos de de los distintos planteos, digamos, de las filosofías
sea platónica, aristotélica, kantiana, hegeliana, marxista, etcétera, etcétera. Todos tienen su método, ¿sí? Eso lo tenemos que entender. Si todos tienen su método, todos arriban, digamos, a una descripción fenomenológica, digamos, ciertamente distinta, ¿sí?, de aquellos actos que consideran actos morales, y actos, por lo tanto, que discuten y disputan las formas de la libertad de los sujetos para decidir, ¿sí?, responsablemente sobre su conducta, sobre las otredades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso era más o menos esta como discusión o aproximación al texto de Lindgarten. Espero que estén leyendo. Les confieso, digamos, que todo esto sigue siendo todavía muy raro, digamos, uno está muy habituado más con ustedes, digamos, que son siempre pocos, digamos, filosofía somos siempre cursos pequeños, y uno vive también la experiencia en el aula con los cuerpos, ¿sí?, y con las recepciones, y con las caras, y por ahí con las angustias, con las caras de no entiendo, con las caras de, a ver esto, explícame un poco más aquello, esto no me cierra. Bueno, hay una, saben de lo que hablo, creo, ¿no? Hay una química, digamos, que se da en el aula, en la presencia, en la corporalidad, que uno extraña, lógicamente, y que, bueno, uno desea también que podamos recuperar en algún momento. Sabemos que no es una situación, digamos, para tomar a la ligera la que estamos pasando. Seguramente esto se va a complicar antes que mejorar. Creo que todos saben y han leído, digamos, de qué se trata esto. Pero bueno, digamos, esta es la que nos tocó de momento. La vamos a intentar, digamos, llevar lo mejor posible. La idea mía es que podamos, volver a decir, avanzar de este modo, que si ustedes, digamos, me proponen otro modo y dicen, no, bueno, tengamos alguna clase no sé, a través de Zoom, la tenemos. Vuelvo a decir, entiendo que alguien pueda no estar de acuerdo con este uso, o tenga ciertas reticencias, o incluso no tenga, digamos, las condiciones materiales, digamos, para poder llevarla a cabo. Por eso me parece que lo más democrático para dar hacia todos, digamos, lo mismo, es grabar esto, y luego, en todo caso, lo que sí podemos hacer es invitar a reuniones particulares con los que quieren, digamos, utilizar este medio, dar consulta, discutir, charlar algo, que me cuenten en qué estado están, cómo van, qué les pasa, lo que les parezca, ¿sí? Y bueno, después vamos a ir mejorando y perfeccionando estos sistemas, ¿no? Es decir, para mí también, digamos, es toda una novedad y un desafío, digamos, ¿no? Esto de saltarnos, en cierta forma, un camino que nosotros tenemos pensado. Tenemos que modificar también toda una relación pedagógica que uno tiene pensada en el aula. Pensarla para este medio es también una novedad. Bueno, espero comentarios, espero, digamos, críticas, espero preguntas. Yo les voy a proponer ahora, digamos, un día y un horario para hacer estas videoconferencias por acá, por la plataforma Zoom. Y bueno, los que quieran participar, bienvenidos, y los que no, digamos, está abierto también el canal, digamos, de comunicación por correo electrónico, por teléfono particular, también no tengo ningún problema. Pero bueno, lo sacamos adelante. Espero que anden muy bien. Les mando un cariño muy grande.